Bueno, en el curso, en UA virtual, tienen ya ustedes por aquí en la parte de anuncios, ¿sí? En este enlace de anuncios, que es el que organicé ahora, tienen ya varios elementos. Igual cuando yo hago un anuncio acá o hago una edición o modificación de este contenido, a ustedes les debe llegar un correo electrónico, es decir, que en este caso deben tener aproximadamente unos 4 correos electrónicos correspondientes, digamos, a cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, esto es un saludo de bienvenida allí que se acostumbra a poner. En el enlace de anuncios varios, se van a encontrar ustedes con un enlacecito acá. Bueno, este es mi correo electrónico por si requieren, digamos, de alguna asesoría extra clase o algo así en el grupo o de manera individual, dependiendo pues obviamente de lo que vayamos avanzando pues en el curso. Y este enlace de aquí es el que los va a llevar a la carpeta que les mostré el otro día, es decir, a la carpeta que tiene las temáticas de, del curso. Bien, sí, los va a llevar a esta carpeta, este OneDrive, que es el que tiene, digamos, todas las carpeticas de todos los temas que nosotros estamos viendo. Bueno, aquí en este caso me las está organizando por orden alfabético, pero ya ustedes saben por numeración cómo sería el tema. Vamos a ver si de pronto aquí. No, aquí me lo desorganizó. Bueno, es cuestión de seguir la numeración, ¿no? Uno, este fue la clase que vimos la semana pasada, perdón, el día martes. Esta es la clase que vamos a ver hoy y así sucesivamente. Sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 12. Hay algunos elementos pues que no son presentaciones como tal, sino que en este caso son estos elementos que ustedes ven acá, que son documentos de Word que en su momento les explicaré. Eh, Particularmente hoy vamos a hablar acerca de el caso del proyecto formativo integrador. Entonces ahorita al final de la clase le vamos a dar una pequeña lectura como para que ustedes sepan en qué es lo que vamos a trabajar en el curso, digamos como elemento práctico a la teoría que vamos a ver, que era lo que les comentaba la clase del martes. Y bueno, en cada una de estas carpetas que ustedes ven, pues van a ver, por ejemplo, me voy a meter a la clase que vimos el martes, van a ver la presentación como tal de lo que se hizo, o sea, el PDF que les mostré perdón, el martes pasado. Y hay algunas, como por ejemplo la de creatividad, que es la número, la 7. Perdón, es la del concepto, concepto de diseño, que tienen unas carpetas adicionales donde pues hay recursos con ejemplos o lecturas adicionales. Y por ejemplo aquí hay unos videos que vamos a ver ese día de la clase número 6. Entonces ahí hay unos videos o hay recursos pues adicionales como PDFs u otras presentaciones que amplían el tema teórico que veamos en esa clase. ¿Listo? Entonces pues básicamente es eso. Ya en relación, digamos, a lo que tiene que ver con los archivos de Word, pues particularmente este es el caso, el contexto, esta situación contextual que les comentaba, pues en la que vamos a basar la problemática. Ahorita al final de la clase le vamos a dar una leída rápida y les voy a explicar en qué consiste el proyecto formativo integrador. Y por aquí hay unos elementos que son unas guías de cómo construir, por ejemplo, las presentaciones de las entregas que vamos a ir viendo, o más bien de las que les voy a ir pidiendo retroalimentación para saber cómo estamos aplicando la teoría a ese caso del proyecto formativo integrador. Entonces, en este caso, pues les iré mostrando esos documentos para que ustedes sepan qué deben presentar, cómo lo deben presentar y sobre todo pues también en dónde van a subir las entregas, que por supuesto lo pueden hacer aquí a través de UAO virtual. ¿Listo? Bueno, eso se lo van a encontrar aquí en anuncios. También aquí en anuncios van a encontrar bueno, aquí está directamente el enlace al caso del proyecto formativo integrador.
que es el documentico que les mostré ahorita, ¿no? Me refiero a este. Si es el enlace directo a este, pues para que no les toque buscarlo, sino que está ahí de una vez. Y lo otro es que en este último anuncio de enlaces a videoclases, aquí les voy a ir poniendo los links de los videos de las clases que vamos grabando. Entonces simplemente ustedes ingresan acá, digamos que aquí de entrada, pues para los que vi que se acabaron de conectar y que de pronto matricularon tarde el curso, o sea, lo matricularon después de que ya habíamos iniciado el martes, para que se pongan al día, pueden ver el video de la clase del martes dándole clic acá. ¿Listo? Entonces, aquí los otros están inhabilitados porque, pues obviamente no los hemos visto, pero la idea es que, por ejemplo, en la clase que se grabe hoy, la subo al canal de YouTube y aquí coloco el enlace, pues, para que ustedes puedan consultar el video como tal, ¿listo? Y puedan desatrasarse o puedan resolver inquietudes o se puedan poner al día si de pronto no pudieron venir a la clase como tal, ¿listo? Entonces, bueno, ahí está la estructura, pues, como del curso. Cualquier inquietud que tengan o sugerencia, pues, bien recibida. Inquietudes también me pueden escribir al correo electrónico que está por allí. Y bueno, pues ya es cuestión de que ustedes revisen el material a ver cómo lo entienden. ¿Listo? Bueno, Profe, cuénteme. una preguntita. Es que yo, pues, así como uno en cada semana, pues, uno revisa como los materiales que aparecen en el módulo, aquí en la plataforma, y en las dos primeras presentaciones, pues sí, no aparece como el material en sí. Entonces, ahí me redirijo a donde usted dice, donde están todas como las carpetas. Sí. Vale. Bueno, es que hay dos cosas. Póngale cuidado. Lo que pasa, Juan, y para responderle a usted y de pronto si los compañeros, hay algunos compañeros que tienen la misma inquietud, es que este curso de acá, digamos que bueno, lo que nosotros vimos el martes era la metodología proyectual de diseño que se dividía en tres fases, la fase de investigación, la fase de ideación o la fase creativa, pues, que es lo mismo, y la fase de implementación o ejecución. Entonces, los tres módulos del curso están dados, o los tres cortes del curso están dados por cada una, por la consecuencia con cada una de esas temáticas. En el caso de la primera fase, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, que es la fase de investigación o métodos de indagación, aquí están las actividades, ¿listo? En la fase creativa o de ideación, pues aquí estarán las actividades y en la última fase de implementación o ejecución, pues aquí aparecerán las actividades, ¿listo? Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Como este curso lo montan digamos, desde el CESA, pues que es como la parte encargada de generar todo el contenido que hay ahí actualmente subido. Entonces, hay algunos elementos que son diferentes a como yo los manejo. Por ejemplo, si yo me meto aquí, digamos que ustedes van a ver acá que hay unas actividades de todos estos elementos y ahí hay unos entregables, unos envíos, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, hay un tema que dice evaluación individual, que es un quiz. Yo les había comentado a ustedes en la clase del martes que los quizzes no, pues yo no soy partidario de hacer quizzes porque no me parece que el quiz, digamos, se evalúe desde el punto de vista del conocimiento, pues no tiene mucho sentido evaluar un conocimiento que ha sido aprendido de memoria, o por lo menos yo no le veo ningún sentido, sino que por el contrario, a mí me gusta es que después de que ustedes apropiaron los conceptos teóricos, los puedan aplicar, en este caso, en el proyecto formativo integrador. Entonces, más bien la evaluación yo no se las hago con un quiz, sino que se las hago con la sustentación que ustedes hagan de la partecita del proyecto que vamos a evaluar. Entonces, todos estos elementos que hay aquí están sujetos a cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que como para cada vez de que se va a dictar un curso nuevo, se hace un duplicado de la información que el CESA tiene en su base de datos, pues esto lo arregló fue el coordinador del curso de diseño conceptual, el profesor Leonardo Saavedra, y pues él colocó estas actividades, pero realmente cuando yo recibí el curso fue el mismo Leonardo el que me dijo, no, Jorge, él el manejo que usted quiera. ¿Sí? Usted puede sacar el número de notas que usted quiera, usted puede evaluar con quizzes, con parciales, como usted quiera, con ejercicios, con proyectos, lo que sea.
Entonces esto yo lo cambio, ¿listo? Sino que lo voy a ir cambiando pues en la medida en que vayamos avanzando en el curso. Entonces esta semana, ¿sí? Este fin de semana me voy a dedicar a por lo menos lo que es la parte de la primera etapa, que es la investigación e indagación. Esto va a cambiar y los entregables van a ser únicamente dos, ¿listo? Entonces, por esa parte, digamos, no te preocupes de entrada, porque lo que tiene que ver con temáticas está subido en la carpeta que les acabé de mostrar, que es la carpeta de temas. El enlace a esta carpeta lo encontrás en el enlace de anuncios de la plataforma del Moodle, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Es decir, aquí te metes en anuncios, listo, en este botón de acá, y en este de aquí de anuncios varios, ahí vas a encontrar el enlacecito de los recursos de la carpeta que te acabo de mostrar, que es esta. Entonces aquí van a estar organizados todos los temas que vamos a ver aquí en clase, o sea, toda la parte teórica la vas a encontrar acá. Y la parte práctica de ejecución, eso sí lo vas a encontrar aquí directamente en cada uno de los módulos, ¿listo? Pero esto lo edito yo, entonces en su momento les diré, bueno, qué es lo que hay que entregar, cómo hay que entregarlo y todo lo demás. ¿Listo? No sé si te queda claro así o tenés alguna otra pregunta. Sí, profe, ya todo está claro, gracias. Listo, bueno. Bueno, muchacho, entonces eso pues por lo pronto, o sea, quedo pendiente este fin de semana por lo menos de arreglar esta parte y de indicarles cuáles son las fechas de evaluaciones. Pues me refiero a las entregas me refiero a las entregas de los documentos o de las entregas parciales como tal o de las sustentaciones específicamente hablando. ¿Listo? Para los que llegaron después de que inicié la clase, un momentico, yo miro a ver, si ya falta, bueno, de hecho falta una sola persona. La clase del martes les había dicho que el proyecto formativo integrador lo íbamos a trabajar en grupo. ¿Listo? Entonces, en ese momento habían únicamente 6 personas matriculadas, lo que quiere decir que debían haber 2 grupos de 3 personas. ¿Listo? Hay otro grupo entonces que saldría que quedaría de 2 personas, es decir, vamos a generar únicamente 3 grupos, como para no desbaratar obviamente lo que habíamos hecho el martes. Listo, ahorita un poquito más al final de la clase, entonces les pido los nombres de cuáles serían los integrantes de cada grupo y poder generarlo así. Listo, como hoy faltó alguien, pues vamos a ver entonces si de pronto es alguien que ya lo habían considerado en el grupo o si no, pues entonces ya yo los pongo en contacto, digamos, con el correo electrónico de la persona que faltó, ya sea que haya quedado con el grupo en un grupo de 3 o en el grupo, digamos, con la pareja. De pronto la pareja no, sí vino, pero él no. Entonces le coloco en contacto el correo electrónico para que ya usted se comunique con esa persona, pues, y le diga, mire, nos asignaron el grupo, y bueno, ya ahí hagan pues el respectivo acercamiento. Entonces, bueno, me interesa primero salir como de la parte teórica, ¿listo? Como de la parte teórica como tal del día de hoy, que tiene que ver con, bueno, ya les voy a mostrar, con los métodos de indagación social, ¿listo? Esta es la misma carpeta que ustedes tienen, que, que está subida aquí, ¿sí? Estamos refiriéndonos a esta carpeta. Esta carpeta internamente tiene una carpeta que dice documentación y aquí hay unos elementos que les van a complementar lo que veamos hoy, listo, para que lo tengan en claro allí. Entonces, bueno, vamos a ver métodos de indagación social por lo referente pues a este tema. Entonces, bueno, un recorderis primero de lo que vimos la clase pasada para aquellos que de manera extemporánea pues están asistiendo al curso. En la clase del martes nosotros hicimos la definición de lo que es diseño como actividad proyectual, es decir, una serie de pasos encaminados a la resolución de un problema. Eh, Como esos, digamos, pasos generalizados o esas fases generalizadas de la metodología proyectual de diseño, definimos 3 cosas. La primera, que es la fase de investigación. Esto es una fase básicamente de análisis donde a través de procesos de observación, métodos de indagación, encuestas, grupos focales, lluvia de ideas, bueno, un montón
de metodologías podemos extraer información de el contexto y de los usuarios, ¿listo? Y también vamos a realizar en esta fase la detección de necesidades. ¿Esto para qué? Pues para culminar esa fase con ese paso final de la definición del problema. Dentro de esto, pues también recordábamos nosotros algunas metodologías que nos sirven precisamente para esclarecer la problemática, como por ejemplo la metodología del árbol de problema que vieron ustedes en Introducción a la Ingeniería 1. Luego viene la fase creativa, ¿sí? Que es la fase donde se planean y se crean las alternativas de solución, por lo menos conceptualmente hablando, es decir, se establece un concepto en el que se basan las soluciones. Y luego hay unos métodos que se van a utilizar para encontrar cuál es la viabilidad de cada una de esas alternativas. ¿Listo? Entonces, al encontrar ya la viabilidad de una de esas alternativas, entonces pasamos a la siguiente fase y la última fase, que es la fase de ejecución o implementación del proyecto. Es decir, aquí ya empezamos a mirar, bueno, si esta es la alternativa que seleccionamos y que es la más idónea para solucionar la situación, problema que previamente habíamos investigado, entonces pues lo que se hace básicamente es generar toda la parte de fabricación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa alternativa? ¿Cómo la vamos a fabricar? ¿La vamos a construir? Y al final, cómo vamos a comercializarla, a través de qué medios, en dónde la vamos a vender, cómo se va a publicitar y todo lo demás, ¿listo? Entonces, básicamente ese es como el panorama de lo que vimos la semana pasada, perdón, la clase pasada. Bueno, también vimos algunos elementos relacionados pues como con el tema de innovación o creatividad y diferentes maneras gráficas de poder ver lo que es la metodología proyectual de diseño como un elemento o como una metodología que es cíclica, ¿listo? Que se retroalimenta constantemente y que no necesariamente es lineal, sino que precisamente por su característica de ser un elemento que se basa o una metodología que se basa en investigación, pues cada una de las etapas requiere pues que haya un componente de investigación y de creatividad que se va retroalimentando entre sí. Listo, eso fue a grandes rasgos lo que nosotros pudimos ver. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de esta clase y en adelante vamos a ingresar en cada una de esas tres fases de la metodología proyectual de diseño y vamos a encontrar el paso a paso o las actividades metodológicas que caben dentro de cada uno de estas fases para ir resolviéndolas. En este caso, ingresamos a la fase de análisis y esa fase de análisis nos va a llevar a los métodos de indagación social, que son métodos básicamente para investigar o establecer información de la situación contextual de la problemática. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los métodos de indagación social. Cuando nos referimos a los métodos de indagación social, realmente no estamos hablando de uno solo, sino que estamos hablando de todos los métodos que ustedes entiendan o encuentren y que tengan como objetivo el encontrar la información que permita establecer el contexto de una situación problema. Entonces, por ejemplo, la recopilación de antecedentes y la generación de empatía, pues hace parte obviamente de ese proceso de indagación social, porque cuando hablamos de recopilar los antecedentes estamos hablando de establecer un estado del arte, es decir, de poder encontrar información contextual que permita definir un panorama. ¿Un panorama en términos de qué? Pues poder definir una problemática. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por definición del problema? Entender como el contexto del problema. Correcto, pues entender el contexto del problema es una parte también de la definición del problema. ¿Listo? Por ejemplo, volviendo otra vez al tema del árbol de problema, de la metodología del árbol de problema. Hablábamos el martes que la metodología del árbol de problema lo que hace es tomar la problemática y definir a partir de ella subproblemas y subcategorías de problemas. En este caso estamos hablando, digamos, como
la representación gráfica de ese árbol donde yo veo las raíces, que son las causas de esa problemática, y los efectos que causan esa problemática, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo causas y efectos primarios y secundarios, pues lo que estoy haciendo es desglosar esa situación, problema grandotota, en elementos mucho más pequeños que están haciendo que se genere esa problemática o que están haciendo que esa problemática genere otros elementos, ¿sí? Otras situaciones. Entonces, por ejemplo, la parte contextual que hablaba el compañero también, obviamente es importante saberlo porque si yo tengo una problemática, pues tengo que averiguar en qué contexto se está dando, porque pues obviamente los contextos no son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un producto aquí, en el contexto colombiano, pues probablemente por la idiosincrasia colombiana y por la, digamos, lo que ya conocemos pues aquí en Colombia con problemas de inseguridad, pues probablemente deberé tener en cuenta un contexto donde la seguridad sea un elemento muy importante. Cosa diferente sucedería si, por ejemplo, estuviéramos hablando de situar el mismo contexto, o perdón, situar la misma situación en un contexto diferente como Suiza, ¿sí? Donde en Suiza pues no hay ladrones, ¿sí? Porque la tasa de desempleo es menor al 0%, o sea, es mucho menor. Y entonces en ese caso, pues estaríamos hablando que pues un contexto o unos elementos de seguridad pues no serían necesarios porque el contexto es completamente diferente. Entonces, en ese caso hay que aprender a entender esos contextos y para eso precisamente buscamos los métodos de indagación social. Entonces, el contexto es una parte bien importante porque es lo que me va a permitir establecer en dónde se va a mover el problema. ¿Qué otro elemento de la indagación, perdón, qué otro elemento que a través de la indagación social voy a averiguar es necesario entender para entender una problemática? El usuario, la cultura, no sé. Exactamente. Ahí lo que dice Joana, pues ya ahí terminamos de cerrar ya todo el ciclo. El usuario y la cultura, ¿por qué? Porque pues tenemos que entender también que la situación problema está sucediéndole a alguien. ¿Listo? Entonces recuerden lo que hablábamos el martes. Hay usuarios principales y usuarios secundarios. Entendiendo el usuario principal como la persona que interactúa directamente con el producto solución y los usuarios secundarios, que son las personas que también se encuentran dentro del contexto y que aunque no utilicen ese producto solución, pues están siendo afectados contextualmente hablando por ese objeto. ¿Listo? Y cuando hablamos pues también del mercado como tal, es decir, cuántos son esos números o ese número de usuarios a los que les está pasando esa situación problema. Entonces ahí estamos hablando de un segmento objetivo a quienes les está sucediendo esta misma situación y pues es lo que le da, digamos, en cierta parte la justificación a la problemática, porque actualmente las empresas pues se basan precisamente en el mismo número de usuarios como mercado objetivo, pues para poder comercializar una propuesta. Es decir, si hay una problemática que es masiva, pues para una empresa va a ser mucho más interesante generar una solución a esa problemática, puesto que se va a vender. Pero si tenemos la especificidad de que esa situación problema le está ocurriendo únicamente a un grupo pequeño de personas, pues no sería como muy adecuado el tema de desarrollar un producto invirtiendo recursos, invirtiendo mano de obra, invirtiendo maquinaria, bueno, etcétera, para resolver el problema, digamos, a un producto que no va a ser rentable. ¿Listo? Entonces el mercado en este caso, digamos que es otra dimensión en la que se mueve, otra dimensión sistémica en la que se mueve obviamente el proceso de investigación. Solamente nos quedaría faltando un elemento y es el elemento de la tecnología. Entendiendo la tecnología no como, digamos, los últimos desarrollos o avances tecnológicos únicamente hablando, ¿sí? Sino que dentro de la tecnología cabe todo lo que tenga que ver como las soluciones o los productos que actualmente están intentando dar solución a una determinada problemática, independientemente de que hayan sido creados o no para eso. ¿A qué me refiero? A que aquí también caben, por ejemplo, los productos sustitutos. Por ponerles un ejemplo,
digamos, hay como problema, digamos, las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? El producto específico sería la leche normal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, ese es el producto que está generando la problemática? Bueno, ¿qué pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa? Entonces, se creó la leche deslactosada, ¿listo? Entonces, ese es el producto que como tecnología está solucionando la situación problema. Pero únicamente no es ese porque cuando yo hablo de la competencia como tal, y digo, bueno, la leche, o sea, si yo no puedo permitirme tomar leche entera, pues tomo leche deslactosada. Claro, pero supongamos que la leche subió de precio. Entonces, ¿cuál sería el producto sustituto? Entonces, por ejemplo, allí estaría, ¿qué otro tipo de leche podría reemplazar? No directamente, ¿sí? Con los componentes nutricionales, etcétera, que ofrece la leche, pues, de vaca, pero de pronto como sustituto estaría, por ejemplo, la leche de soya. ¿Listo? Entonces no necesariamente está siendo la solución a la problemática, pero dentro del grupo o segmento objetivo del mercado, esa leche de soya está tomando una parte importante porque no solamente es el tema de la problemática de consumir leche entera, ¿sí? De lo que produce consumir leche entera para las personas que tienen la intolerancia a la lactosa, sino adicionalmente lo que está sumándole el tema de que la leche esté costosa. Entonces es mucho más barato, por ejemplo, la leche de soya. ¿Listo? Entonces en este caso la leche de soya sería un producto sustituto a la leche deslactosada. Entonces como para que me entiendan pues hacia dónde vamos. Entonces digamos que las problemáticas se mueven entre esas tres dimensiones sistémicas. El usuario, el mercado, que es el número de usuarios dentro de un contexto. En ese caso también incluimos ahí el contexto de manera indirecta. Y finalmente la última dimensión sistémica que es la tecnología. La tecnología, vuelvo y les digo, no necesariamente como los últimos avances tecnológicos, sino como todos aquellos productos que pueden ser directamente relacionados con o creados para solucionar la situación problema o pueden ser sustitutos a esta situación problema. ¿Listo? Entonces todos esos influyen porque el objetivo de los métodos de indagación social es precisamente extraer toda esa información que nos permita llegar a algo que se llama la definición del problema, que no es más que conocer el problema en detalle, es decir, desglosar el problema en subcategorías de problema para poder entender cuáles son los diferentes elementos que causan esa problemática y sobre los cuales esa problemática tiene efecto también. Entonces, cuando hablamos de la indagación social, hablamos de la recopilación de antecedentes y de la generación de empatía. Los métodos de indagación social pueden ser cualquiera que nos lleven a conocer información, es decir, lecturas de textos, visualización de audiovisuales, por ejemplo, de documentales, por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, grupos focales, procesos de observación, o sea, todo lo que me lleve a mí a establecer información se entiende como un método de indagación social. Y esos métodos de indagación social deben cumplir tres características. Primero, deben incluir la búsqueda de información de los usuarios, clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. Ojo que aquí hay algo bien interesante y es que cuando hablamos de los usuarios, como la persona que utiliza el producto o usa el producto, tenemos también una característica y es que a veces hay que entender que en ciertas situaciones el usuario no es igual al cliente. ¿Listo? Hay situaciones para las cuales un producto que se crea, el usuario es diferente al cliente. Por ejemplo, o más bien, ¿quién me da un ejemplo de un producto donde el usuario no es el mismo cliente, entendiendo que el cliente es la persona que paga por el producto y el usuario es la persona que interactúa con el producto? ¿Quién me da un ejemplo de un producto donde el cliente no es el mismo usuario? Profe, yo creo Pañales de que bebé. Exactamente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pañales de bebé. ¿Por qué? Porque quien los compra es el papá o la mamá, pero quien los usa, pues es el niño. Entonces mire que desde el punto de vista del análisis de la situación problema a la cual está respondiendo el pañal de un bebé como producto, pues tiene unos objetivos que son muy diferentes desde la visión del cliente o desde la visión del usuario. ¿Por qué? Que si nosotros vemos cuáles son los objetivos que debe cumplir un pañal para un niño como usuario,
o cuáles son los atributos que debería tener ese producto para un niño como usuario. O sea, qué le interesa, o bueno, no qué le interesa al niño, sino más bien cuáles son las características que debería tener ese pañal para que sea apto para solucionar el problema de retener, en este caso, pues las necesidades que hacen los bebés. Pues primero tiene que ser cómodo, ¿sí? Piensen en las características de los pañales. Primero tiene que ser cómodo, ¿sí? Para que Fresco, no vaya a molestar al niño. ¿Qué otra cosa? fresco, el tema Que, Absorbente. que térmico. sea absorbente. Ajá, que por ejemplo sea absorbente. ¿Qué otra cosa? Que venga en Facilidad. diferentes Eh, tallas. Es correcto, que vengan diferentes tallas, digamos, de acuerdo, digamos, a la edad que vaya teniendo el niño y cómo vaya creciendo. Eh, transpiración, ¿no? Como el tema exacto, de el tejido, el material que permita como el tema de temperatura, regular temperatura, pues. es correcto. Entonces, mire que ahí miramos todas esas características que desde el punto de vista del usuario son importantes, pero desde el punto de vista del cliente, los objetivos que debe cumplir ese pañal deben ser otros, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos ahora desde el punto de vista de quien compra el pañal? Que sea El económico. costo de pronto, Económico. sí. Que Correcto, que sea sea fácil, fácil económico. de poner y quitar, no sé, Ajá, pienso. exactamente, De porque el fácil niño no, adquisición. correcto, Cantidad. que se pueda encontrar en cualquier punto de venta. La cantidad. Exactamente, que uno pueda comprar una paca que tengan bastante, que traiga bastante. Entonces, mire que, ojo que a la hora de diseñar un producto, a veces el producto tiene el cliente como, digamos, es un tipo de usuario, entendiendo que el cliente es el que paga por el producto, pero esos objetivos del cliente son completamente diferentes a los del usuario, es decir, la persona que interactúa con el producto. Jonathan, cuénteme. Profe, o sea que en ese sentido la gasolina se podría entender también como en ese contexto. Tipo, el usuario haría el carro, pero el cliente seríamos nosotros. Pues no directamente porque cuando usted habla del carro, a no ser que el carro no sea suyo, pues a usted no le, digamos que le interesaría utilizar el combustible o no. ¿Sí? Me explico mejor. O sea, es diferente, por ejemplo, si yo soy dueño de un taxi y lo maneja otra persona. En ese caso, la persona está pagando por el combustible, pero el beneficio lo está obteniendo el carro que no es mío. ¿Sí? O sea, el carro que no es, digamos, del conductor del taxi como tal. Entonces, en ese caso, a quien pagó por el combustible o quien paga por el combustible, pues le interesa es que el carro le dé beneficios, el beneficio de poder seguir trabajando, ¿sí? Pero en el caso mío, el hecho de que el combustible sea caro, sea barato, sea bueno, sea malo, pues ya para mí que soy el dueño del carro es diferente porque a mí sí me interesa que quien lo está utilizando pues le ponga buen combustible para que a mí el carro me dure más, ¿sí? Entonces mire que desde ese punto de vista es diferente a cuando el carro es mío, que si el carro es mío, pues yo obviamente entre más presupuesto tenga, pues le voy a comprar la mejor gasolina, porque me interesa que mi carro dure más. Entonces mire que allí cambian ligeramente los objetivos, aunque pueden ser similares desde cierto punto de vista. Les voy a poner otro ejemplo muy clásico, digamos como para que quede un poco, para redondear la idea y que quede un poco más clara. Cuando nosotros hablamos de los juguetes, también dentro del contexto de los papás y los hijos, el papá es el que paga por el producto. En este caso, ¿qué le interesa a un papá de un juguete? Pues que divierta al niño, que eduque al niño, ¿sí? Por ejemplo, a uno como papá le gustaría comprarle los juguetes a los hijos, pues que aprendan algo, ¿sí? Que por lo menos le estimulen la motricidad o el conocimiento, o la memoria, o bueno, ciertos aspectos, pues, en relación, digamos, digamos, al sistema de aprendizaje que tienen los niños. Pero en el caso, bueno, por supuesto que sea económico y que sea resistente, porque si yo tengo un hijo pequeño y él coge los carritos y los tira por las escaleras, los tira al segundo piso, lo que sea, pues me interesa que sea resistente, pues para que le duren bastante, ¿sí? Sobre todo si el juguete es caro como tal. Pero desde el punto de vista del niño, quien es el usuario, pues hay otros objetivos diferentes. Y es, en el caso del niño, pues que sea un juguete que lo divierta,
que sea un juguete que le permita llevarlo a cualquier parte, que sea un juguete que le permita jugar en diferentes contextos, ¿sí? Que lo pueda tirar, digamos, o tener mientras está bañando, o mientras está, por ejemplo, en la calle, o mientras está con la mamá haciendo una vuelta o lo que sea. Entonces, mire que las características de los productos en ese caso tendrían que ser pensadas, el diseño de ese producto tendría que ser pensado en esos diferentes ámbitos, es decir, en los que el niño lo va a usar, pero también en los que el adulto lo va a comprar. O sea, el producto tiene que convencer al adulto para que sea comprado, pero al niño para que sea utilizado. ¿Listo? Que es diferente a cuando el producto es, digamos, yo lo compro y yo soy el mismo que lo utilizo. Por ejemplo, en el caso de un computador. Si yo voy a comprar mi computador personal, pues me interesa que tenga unas características que permitan que yo me desempeñe bien en mi trabajo, que consuma menos energía, que dure, digamos, en el tiempo por las características de hardware y software que tiene y ese tipo de cosas. Entonces, pues son, digamos, por lo que yo estoy pagando es lo mismo por lo que yo estoy utilizando. Ahí en ese caso las características del producto se vuelven o unifican tanto al cliente como al usuario. ¿Listo? No sé si queda alguna pregunta por ahí en el aire Profe, o el tema está claro. de pronto me gustaría saber qué otro ejemplo de un producto que sea, por ejemplo, el que ahorita hablábamos como el de los niños, pero pues que no sea de niños, ¿sí me entienden? A ver, un producto que sea comprado. Ah, bueno, el que ponía el martes, la silla de ruedas, ¿sí? La silla de ruedas y el usuario. ¿Quién es el usuario de la silla de ruedas? Pues una persona con movilidad reducida. ¿Qué le interesa? Podría ser la misma persona la que compre la silla de ruedas o podría ser un familiar el que le regale la silla de ruedas a la persona. Entonces, a mí como usuario de la silla de ruedas, o sea, una persona con movilidad reducida, ¿qué me interesa? Pues que sea una silla de ruedas que no me cueste trabajo poner en andar, que sea una silla de ruedas cómoda, que sea una silla de ruedas, digamos, que sea resistente, bueno, digamos ese tipo de características. Y la persona que la compra, ¿cuáles son los objetivos? Pues que sea una silla de ruedas que probablemente cuando el usuario no la, o sea, la persona de movilidad reducida no la esté utilizando, por ejemplo, se pueda plegar para que no esté estorbando en la casa. ¿Sí? Que por ejemplo sea una silla de ruedas que sea fácil de lavar para poderle dar aseo, por ejemplo, en el caso tal de que se llene de polvo o el usuario, digamos, que está allí sentado haya sudado todo el día, entonces se pueda limpiar para que no coja mal olor y todo este tipo de cosas. Entonces mire que las características son completamente diferentes desde la perspectiva de la que se mire de una persona que paga por el producto y la otra que lo utiliza. ¿Listo? Pueden converger en algunos puntos, pero naturalmente encontraremos características diferentes. No sé si ahora sí te queda claro. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, les decía que la recopilación de antecedentes incluye la búsqueda de información de los usuarios, los clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los métodos de indagación social van a permitir entender y recopilar precisamente esa información que va a dar origen a las características que van a conformar los productos. Número 2, para recoger esta información utilizamos distintos métodos de indagación. Entonces, dentro de esos métodos de indagación que tenemos la posibilidad de aplicar están, por ejemplo, los procesos de observación, están, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas, grupos focales, las ondas interculturales. Bueno, paréntesis allí, en esta carpeta de documentación hay una presentación que es esta. Ah, no, perdón, este es del mapa de empatía. Bueno, aquí hablan acerca de varios métodos de información, por qué recoger la información y todo lo demás. Listo. Entonces ahí les dejo pues la inquietud como para que le echen una ojeada a los documentos adicionales allí. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que la información que nosotros recolectemos y recopilemos como métodos a través de los métodos de indagación social sea una información que tenga dos características. La primera, que sea verídica, ¿sí? Que la información que yo obtenga sea verdad. Y la segunda, no menos importante, es que esa información sea contrastable. Entonces, ahí nosotros tenemos que primero pensar
cuáles son los mejores métodos de indagación a implementar de acuerdo a la información que queramos obtener. Para eso, lo primero que deberíamos establecer sería cuál es el objetivo del método de indagación. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la plazoleta de comidas de un centro comercial y quiero averiguar en un restaurante específico cuántas personas consumen comida de ese restaurante. Eso lo puedo averiguar de diferentes maneras. ¿Quién me da ejemplos de cuántas formas puedo yo averiguar cuántas personas compran, por ejemplo, almuerzo al mediodía en un restaurante de una plazoleta de comidas? ¿Cómo puedo averiguar yo ese dato? Observación directa. Correcto, un método de observación directa, como dice Johanna. Entonces, por ejemplo, me paro al frente del restaurante, digamos, durante una semana en el horario de 12 a 2 y establezco con un papel y un lápiz, listo, cuántas personas van entrando a pedir el almuerzo. Entonces, en el primer día, el lunes, entraron o accedieron 300 personas. El martes, 265. El miércoles 340, el jueves no sé cuántas, tal, listo, y eso me va a permitir al final el viernes establecer más o menos un promedio entre todos los días de cuántos almuerzos se venden por día. Esa es una forma de hacerlo. ¿Quién me da otro ejemplo de cómo poder averiguar ese dato? A través de otro método de indagación diferente. De pronto, profe, con las facturas, no sé, Por consultando con la ejemplo, caja. correcto. Entonces me voy donde está la cajera o el dueño del restaurante y le digo, venga, yo necesito saber para el estudio que estamos realizando cuántos almuerzos vende usted aquí, entonces vamos a comparar las facturas de todos los días. Te las contamos, 1, 2, 3, 4, listo. El primer día conté tanto, el segundo tanto, el tercer tanto, y ahí puedo obtener un dato, digamos, un poco más exacto. La tercera, puedo hacer una entrevista directamente al dueño del establecimiento o al administrador. ¿Sí? Más o menos cuántos almuerzos vende usted al mes. No, pues aquí se venden no sé cuántos. Listo. ¿Qué otra forma puedo hacerlo? Pues mirando, por ejemplo, los libros de inventarios para saber cuánto se vendió de arroz, o sea, cuánto se solicitó de arroz, de sopa, de no sé qué, de todos los elementos pues que sirven para hacer la comida. Y a través del inventario pues puedo establecer cuántos almuerzos se vendieron en un mes. ¿Sí? Entonces mire que los métodos de indagación pueden ser diferentes. O sea, ¿qué es lo importante en este ejemplo? No es, digamos, no es tan importante el ejemplo como tal, sino que el ejemplo nos está diciendo que hay diferentes métodos de indagación que yo puedo utilizar para llegar a la misma información. ¿Qué es lo importante aquí? Saber escoger el método de indagación número 1 y número 2, cuál es el mejor contexto en el cual yo puedo aplicar ese método de indagación. Les pongo en un ejemplo para que me entiendan mejor la idea. Supongamos que yo trabajo para una empresa, estoy haciendo un estudio de mercado y estoy trabajando para una empresa que desarrolla productos lubricantes, por ejemplo, para automóviles. Perfectamente mi campo de acción podría ser realizar una encuesta dentro del parqueadero de un centro comercial. ¿Sí? Entonces, digamos, hay un parqueadero en un centro comercial X y el parqueadero tiene 300 plazas y yo espero a que salgan todos en un horario determinado, todos los dueños de los carros y les hago una encuesta. ¿Listo? Esa es una buena manera de hacerlo. Pero tal vez la más idónea, creo que no. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, por ejemplo, sería me voy a una empresa de taxis que tiene 26.000 taxis y les hago una convocatoria diciéndoles que si vienen y me contestan una encuesta, les puedo dar beneficios, por ejemplo, en el uso de lubricantes o en la compra de lubricantes. Creo que allí las respuestas serían de mejor calidad. ¿Por qué? Porque los taxis están funcionando todo el día o están en función de utilizar mi producto todo el día, versus los dueños de los carros que no necesariamente utilizan los carros todo el día, sino que los utilizan esporádicamente para hacer vueltas. ¿Listo? En lo de los taxis puedo encontrar mucho más mercado para que me respondan la encuesta y probablemente los elementos de información que encuentre allí en esa encuesta o en esa entrevista van a ser mucho más enriquecedores, puesto que los taxistas de pronto tienen mayor tendencia a saber acerca de mecánica, de cuáles son los mejores productos de acuerdo a la experiencia que tienen con los taxis que han tenido, etcétera, etcétera.
Entonces, mire que también es importante no solamente aprender a escoger el método de indagación adecuado, sino también el contexto en el cual ese método de indagación va a ser ejecutado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo que nosotros vamos a hacer como número 3 es buscar información referente a los deseos y necesidades de los usuarios potenciales, así como la evaluación de los productos de la competencia. Nuevamente, ¿por qué? Porque necesitamos recopilar información de la situación contextual y poder contrastarla con la información que nosotros vamos a ir construyendo acerca de las características que va a tener o que debería tener el producto que va a resolver la situación, problema que estamos analizando. Ojo con este tema de la empatía, ya les voy a decir por qué. Mire, en los procesos de indagación se hace importante empatizar con las personas, entendiendo que las personas son las fuentes de información. ¿Listo? Es decir, ¿de dónde extraigo yo la información? Pues de los usuarios, ¿sí? Si yo estoy en un proceso de observación, ¿de dónde estoy extrayendo la información? También del comportamiento de los usuarios, de lo que estoy observando en los usuarios. Entonces, ojo, hay que aprender a empatizar con las fuentes de información. ¿Por qué? Porque una manera de garantizar que esa información que yo estoy extrayendo de los usuarios sea verídica y adicionalmente a que sea verídica pueda ser una información contrastable, pues es empatizar con el cliente, ¿sí? Entonces, nuevamente les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes van a hacer una encuesta y es una encuesta de 20 preguntas. Entonces, si ustedes van a un sitio donde normalmente la gente esté de afán, no van a encontrar o no van a generar empatía con la gente. ¿Por qué? Porque precisamente como la gente va de afán, nadie va a tener tiempo de contestarle a usted una encuesta de 20 preguntas. Probablemente las encuestas que usted logre hacer sean información que no sea verídica del todo, ¿sí? Es decir, usted coge una persona que está de paso, venga, usted me puede hacer el favor de contestarme una encuesta, no sé cuántas, y de pronto la persona por mero formalismo le dice, listo, préstame el cuestionario, y así al caricellazo va contestando y listo. Esa información no le va a servir a usted para el proceso porque probablemente sea una información que no lo lleve a ninguna conclusión, ¿listo? Pero aquí es donde entra el tema de la empatía. A pesar de que esa persona vaya de afán o lo que sea, si usted a esa persona la detiene y le dice, mire, si usted me llena este formulario de la entrevista, perdón, de la encuesta, yo le doy a usted un descuento del 35% en el almacén del cual yo, digamos, de la marca que yo estoy haciendo la encuesta. Entonces ahí ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque en ese momento en que yo le estoy ofreciendo a él un beneficio, estoy empatizando con esa persona y esa persona se va a sentir responsable de que la información que conteste, ya por un tema de responsabilidad, como yo recibí un beneficio, pues ya me siento responsable de dar la información verídica. ¿Listo? De dar la información o de responderlo de la manera más real posible. Entonces, es la misma razón por la cual cuando van a hacer encuestas en los centros comerciales o en muchas otras partes o cuando van a hacer entrevistas, casi siempre ponen a muchachas muy bonitas, ¿sí? Porque las muchachas muy bonitas tienen la tendencia a que los hombres vayan y cuando les dicen, venga, usted me responde una encuesta y no sé qué, pues ellos se sientan casi que comprometidos porque dicen, ve, esta pelada tan bonita, le voy a colaborar aquí con esto y malo de pronto le puedo sacar el teléfono o alguna cosa así. ¿Listo? Entonces, el tema de generar empatía, pues radica en eso, en generar que la información o garantizar que la información sea verídica y esa información verídica es contrastable. Pero ojo, hay que tener en cuenta también que cuando establezcamos los objetivos de información, de la información que queremos extraer, ojo con hacer preguntas direccionadas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que los objetivos de información deben estar siendo establecidos no de manera direccionada, sino de manera que me permita establecer o entender lo que realmente piensa el cliente y no lo que yo quiero que él piense. Les voy a poner un ejemplo. En una encuesta a usted lo paran y le preguntan en la calle, mire, ¿usted prefiere tomar Coca-Cola o prefiere tomar Pepsi? Entonces usted piensa un momento y dice, no, pues a mí me gusta más la Coca-Cola. Ah, bueno,
Listo, muchas gracias. Ya, yo me fui con esa información de que a la gente el 57% le gustó más la Coca-Cola. Claro, pero lo que no pude notar de manera verídica, por no haberlo preguntado de una mejor forma, es si a las personas a las que yo les pregunté si preferían Pepsi o Coca-Cola, les gustaba la gaseosa. A lo mejor un gran porcentaje, digamos al 37% de esas personas decían, no, pues yo contesté Coca-Cola porque es como la marca que yo más conozco, la que más he oído mencionar o de la que más veo publicidad, pero no necesariamente quiere decir que sean consumidores del producto, ¿sí? A lo mejor ese 37% dice, no, pues que entre las dos gaseosas yo escojo la que más he visto, pero la verdad es que yo ni siquiera tomo gaseosa, a mí me gusta es tomar agua. Entonces, ojo con las preguntas direccionadas. ¿Sí? ¿Qué debe hacer uno? Pues tratar de estructurar la información de la entrevista, perdón, las preguntas de la entrevista para obtener información de acuerdo a lo que la gente me vaya respondiendo, ¿sí? Eso es como empezar a investigar sobre la marcha, en algunos casos, porque hay en otros casos donde ya las preguntas sí pueden ser muy específicas sobre un tema, pero es cuando ya estoy entrevistando a personas que saben o manejan muy bien el tema, ¿listo? Entonces eso ya es diferente, ahí ya las preguntas sí pueden ser direccionadas, pero porque por supuesto yo entiendo quién es el personaje, qué hace, a qué se dedica, qué tipo de información me puede generar a mí y todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de, supongamos que vamos a diseñar una silla de ruedas, listo, cuando yo voy a entrar a preguntarle a un ortopedista cuál sería la mejor manera de desarrollar una silla de ruedas, pues él me podrá dar información mucho más específica y las preguntas pueden ser más direccionadas porque yo ya sé qué profesión tiene él y qué tipo de información maneja. Pero esto es diferente cuando se lo pregunte, digamos, a una persona que conoce, por ejemplo, de materiales de silla de ruedas, pero no sabe de los diferentes problemas que puede tener una persona al permanecer sentada durante X cantidad de tiempo. ¿Listo? Entonces es diferente. Entonces miren que los objetivos deben estar alineados obviamente con el tipo de información que yo quiero extraer para no caer en el tema de que sea información direccionada. Entonces, bueno, finalmente, ¿en qué consiste el método de indagación o los métodos de indagación? Constan de tres etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la segmentación del mercado. ¿Qué entienden ustedes por segmentación de mercado? Tener claro a qué usuario o a quién le vamos a preguntar. Claro. Bien. Tener Exactamente. un Sí, ¿quién? buen ¿Otra opinión? panorama sobre lo que se va a realizar. Listo, cuando hablamos, entonces, ojo, segmentación de mercado es, vale, cuidado, en el caso de los métodos de indagación, es poder escoger cuál es el público objetivo al cual yo le voy a pedir que me responda a la encuesta. Entonces, la segmentación del mercado, pues también incluye de cierta forma entender cuál es el mercado objetivo al cual yo voy a direccionar esa encuesta o ese método de indagación. Entendiendo que no voy con una encuesta o con una entrevista, no voy a salir pues como un loco a la calle a preguntarle a cualquier persona, sino que voy a específicamente cerrarme o centrarme en un mercado del cual me interesa que me respondan. Un poco, digamos, siguiendo el ejemplo de lo que hablábamos ahorita con el tema de los taxistas. Los taxistas probablemente sean personas que sepan mucho más en cuanto al manejo de productos para el carro que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan con un carro. ¿Listo? Entonces, ese segmento objetivo probablemente me podrá dar mucha mejor información que otros que no sean, que no utilicen su carro tanto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso es una manera de segmentar. ¿Qué quiere decir eso? Que la segmentación es básicamente la identificación de un segmento del mercado. Es decir, que ese segmento del mercado o esos usuarios son los usuarios, perdón, que están dentro de un contexto. Bien, entonces para el proceso de segmentación, pues yo puedo segmentar a través de diferentes variables. Las variables pueden ser sexo, edad, ubicación geográfica, gustos, estrato socioeconómico, bueno,
en general cualquier variable que me permita identificar una porción de un mercado. Ejemplo, voy a establecer mis métodos de indagación a hombres entre los 25 y los 45 años con ingresos mayores a 2 millones. Mire que, por ejemplo, este método de segmentación también es muy consecuente con el público al cual yo estoy dirigiendo mi producto, ¿sí? Digamos, si por ejemplo un teléfono celular que es de gama alta, de marca Apple, eso está dirigido a un segmento o un público objetivo diferente a lo que está dirigido, digamos, un Nokia 1100, ¿sí? Que son los teléfonos estos que utilizan como minuteros. Entonces mire que los dos son diferentes, son el mismo producto, es decir, son teléfonos celulares. Que uno tenga más, digamos, más funcionalidades y más elementos que el otro, ya esos son, digamos, los elementos característicos o atributos que corresponden, o más bien que responden al segmento objetivo de mercado para el cual están siendo diseñados. Pero si hablamos en términos generales de las necesidades que están resolviendo, es la misma, es la necesidad de comunicación y de que esa comunicación sea portabilizada. Pero ¿por qué existe el teléfono sencillo y por qué existe el teléfono de gama alta? Pues porque uno establece otras necesidades o resuelve otras necesidades, por ejemplo, de estatus, de estratificación social, de mostrar, digamos, a la gente o ponerla en una mejor posición, entre comillas, desde su posición económica, mientras que el otro no. ¿Listo? Entonces, esta segmentación también suele ser muy consecuente con el mercado hacia el cual estamos dirigiendo nuestros productos. Bueno, como segunda medida, entonces viene después de que ya segmenté el mercado en el cual voy a hacer las entrevistas o bueno, en general los métodos de indagación, viene el proceso propiamente dicho de indagar. Entonces, ¿qué es lo que debo empezar a hacer? Primero, entender a los usuarios, es decir, a este usuario dentro del contexto en el cual segmentamos, empatizar con ese usuario, ya sabemos para qué, para garantizar que la información que extraigo de él sea verídica y pueda ser contrastable, y luego sí entrar a diseñar los métodos de indagación, es decir, entrar a pensar cuáles son los mejores métodos que puedo implementar para extraer de buena forma la información y sobre todo cuál es el contexto en el cual los voy a implementar. Es decir, empezar a pensar, ¿es conveniente generar una encuesta o un grupo focal o una entrevista o un proceso de observación o cuál es el método de indagación de acuerdo al contexto en el que lo voy a generar y sobre todo también de acuerdo a ese segmento del mercado que ya entendí que son los usuarios? ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en el método de indagación es determinar lo que queremos estudiar. La persona que investiga pues realiza una exploración previa, un acercamiento a la realidad que quiere conocer y básicamente consiste en seguir estos 4 pasos. Una búsqueda bibliográfica y un repaso del marco contextual para establecer el estado del arte de la situación problema o de la situación a indagar. Número 2, delimitar la indagación con objetivos claros a alcanzar. Entonces, recuerden, siempre debo tener claro cuál es el objetivo que voy a alcanzar en términos de información a la hora de establecer ese método de indagación. Número 3, seleccionar el ámbito de estudio del escenario, es decir, cuál es el contexto en el cual voy a poner ese método de indagación a recibir información. Y número 4, elegir la metodología, la técnica o el instrumento de indagación, que puede ser una entrevista o una encuesta o, bueno, un proceso de observación, una sonda intercultural. Aquí, digamos, métodos, hay algunos. Entonces hay lecturas de textos, comparaciones interculturales, encuestas, etnografía, grupos focales, procesos de observación, inclusive hasta ver documentales en Netflix o en cualquier otra plataforma, lo que quiere decir audiovisuales, preguntarle a alguna otra persona especializada, todo eso, o sea, todo lo que busque encontrar información se entiende como un método de indagación. Y Profe, finalmente, entonces, ¿tienes alguna pregunta? sí, profe, es que hace ratico usted ha dicho que los métodos debían cumplir con 3 cosas, pero no acabo de completar cuáles eran las 3 cosas. Aquí precisamente voy a hablarle de la tercera, que es precisamente generar, o sea, que la información que yo genere pueda ser ordenada.
¿listo? Para poder entender esa iba a ser la tercera No, me capa, ¿listo? refiero, estos tres son lo que usted se refería a lo que deben cumplir los métodos. Sí, correcto. Ok, ok, listo, vale. Listo, entonces en el tercer paso, digamos que de cumplir el método de indagación es precisamente que el método de indagación me arroje la información que me va a permitir establecer los puntos de partida para encontrar o para identificar las necesidades, pero también los atributos o características que debería tener el producto solución. Entonces, de acuerdo a eso, pues después de que yo genero el método de indagación, que puede ser cualquiera de los métodos que me permitan extraer la información, ya tengo toda esa información y ¿qué debo hacer con ella? Pues ordenarla. Entonces, cuando ya tengo toda la información recopilada, lo que voy a hacer es ordenarla en gráficos de barras, en gráficos de torta para poder contrastarla, ¿sí? Entonces yo ahí ya podré decir, no, el 20% de las personas encuestadas les gusta tomar Coca-Cola, el 10% les gusta tomar Pepsi, el 25% no toman gaseosa, sino que toman agua. Entonces, cuando yo ya empiezo a entender numéricamente la información o la empiezo a tabular, ahí ya empieza a ser contrastable y eso me empieza a arrojar unas conclusiones que posteriormente se van a transformar en entender cuál es la situación problema que se está presentando, ¿sí? Cómo funciona, o sea, cómo se desarrolla en ese contexto. Y número dos, pues el tema de que esa información va a permitirme conocer los detalles acerca del usuario. Y aquí es donde va la importancia precisamente del método de indagación social con todos los elementos que vemos actualmente en el mercadeo que las empresas utilizan al día de hoy, que era un poquito lo que les explicaba yo el martes con el tema de Ford. Cuando estaba, digamos, Ford como la única empresa que tenía producción masiva de automóviles, a mí me tocaba comprar el carro que había, no el que yo quería. ¿Sí? Todos los Ford venían de un mismo color, que era el negro, todos los Ford venían con el mismo tipo de llantas, con el mismo tipo de motor, con el mismo tipo de cojinería y con todo igualito. Entonces el carro que yo compraba es el mismo que van a tener 250 personas en mi ciudad. Pero como hoy en día hay más competidores y más de todo, entonces pues las marcas lo que hacen es tratar de diferenciarse unas de otras. Y eso ha permitido que las mismas marcas entiendan quiénes son los usuarios, ¿sí? Cómo están dirigiendo sus productos a los diferentes usuarios. ¿Cómo se dan cuenta de esa información? A través de una metodología que se llama el mapa de empatía. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es el mapa de empatía. Entonces, una de las metodologías para ordenar la información es, bueno, primero el tema de tabular los datos en gráficos de barras, de tortas, bueno, de todo esto. Entonces es imprescindible comprender realmente al cliente, entendiendo pues que el cliente es el que paga por el producto, sí, pero no quedarnos solamente con la idea de que el cliente es el que paga por el producto, sino cuáles son las necesidades latentes de ese cliente, no solamente las explícitas en relación a que tiene que pagar por el producto para resolver una necesidad, sino bueno, ¿por qué le sirve ese producto? ¿Por qué escogió específicamente este producto y no otro del mismo tipo o un producto sustituto? O por qué está dentro de este contexto, o porque, sí, es como entender qué lo lleva o qué motiva a una persona a comprar un objeto, o que entienda uno por qué ese cliente está comprando ese objeto como su objeto de deseo. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Actualmente, si usted le dice a una persona, mire, yo le voy a regalar un celular, se puede escoger cualquier celular del mercado, cualquier smartphone del mercado. Normalmente, ¿usted qué escoge? Pues usted se va a ir dependiendo de la marca que le guste, por el celular de mayor gama que tenga la marca que a usted le gusta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está aprovechando obviamente que esa persona está pagando por el producto y en ese caso le quiere dar el gusto a usted de escoger el mejor celular que usted quiera. Entonces, en ese caso, usted está seleccionando el objeto de deseo, es decir, el objeto que está resolviendo su necesidad, pero, o más bien sus necesidades, porque no es una única necesidad, sí, entendiendo que no solamente le está resolviendo la necesidad de comunicación, sino también la necesidad de estatus y bueno,
de muchas otras cosas que no tienen que ver únicamente con la parte comercial, sino con la parte de realización del ser y de cómo se siente usted utilizando ese producto, cómo lo ve la gente utilizando ese producto. ¿Sí? Si usted lo ven en la calle utilizando un Nokia 1100, pues lo máximo que le dirán, ve, esta persona chévere que tiene un celular con linterna, ¿ya? Pero si usted lo ven en la calle utilizando el último iPhone 14 Pro Ultra Max, pues entonces ya van a decir, uy, esta persona tiene cierto nivel de ganancias porque es un teléfono que cuesta más de 7 millones de pesos. ¿Listo? Entonces mire que los diferentes productos que están siendo creados para diferentes estratificaciones sociales y diferentes estatus vienen no solamente resolviendo unas necesidades específicas, sino también unas latentes. ¿Cuáles son las necesidades latentes? Pues el hecho de que si usted está hablando por el último iPhone, la gente va a tener una percepción diferente y el contexto en el que probablemente usted se mueva sea un contexto diferente, ¿sí? Que lo obligue en muchas ocasiones a tener este tipo de productos. ¿A qué me refiero? Un gerente de una empresa muy importante o el presidente de una empresa muy importante probablemente no ande con cualquier celular, sino que es muy posible o muy probable que tenga un celular de última generación y de alta gama. ¿Listo? Entonces a eso me refiero. Entender esas necesidades latentes, no solamente las explícitas, pues va a hacer que nosotros podamos dirigirnos o entender bien al cliente como tal, ¿sí? A los usuarios. Entonces, hay una metodología que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía nos va a ayudar a ir más allá de lo que parece que quiere nuestro cliente o de lo que dice que quiere para ayudarnos a entender lo que realmente quiere. Empatizar realmente con el cliente es un requisito imprescindible para comprender sus aspiraciones, sus necesidades y frustraciones, que son los auténticos cimientos sobre los que vamos a construir una propuesta de valor. ¿A qué me refiero con una propuesta de valor? A que el producto que nosotros vayamos a crear sea un producto que primero resuelva bien la necesidad, o sea, una necesidad a cabalidad, una necesidad latente, no solamente la explícita, sino también la latente. Y número dos, que tenga un valor agregado que lo diferencie de los demás productos competidores en el mercado, o sea, los que me compiten a mí como marca. Esta es la razón por la cual, o sea, entender cómo funciona el mapa de empatía es la razón por la cual las empresas pueden fidelizar un cliente. Entonces, por lo general, es lo que nosotros vemos que cuando Apple lanza un nuevo dispositivo, un nuevo computador o un nuevo iPhone o un nuevo, bueno, cualquiera de los dispositivos que tiene, es la razón por la cual nosotros vemos que el día anterior al lanzamiento hay gente a las 2 y 3 de la mañana en la tienda de Apple afuera armando carpa para ser los primeros que lo compren. Eso es un cliente fidelizado. ¿Listo? Es la razón por la cual cuando nosotros compramos una Coca-Cola, no estamos comprando únicamente un líquido con gas que tiene un sabor específico, sino que estamos comprando la posibilidad de poder compartir en familia. ¿Sí? Si ustedes ven los comerciales de Coca-Cola en diciembre, en la época de Navidad, ¿cómo son los comerciales? Los comerciales no están vendiendo el producto. Los comerciales están vendiendo momentos. Si usted siempre ve el comercial de Coca-Cola donde muestra la familia reunida, la familia que no se había visto en no sé cuántos años reunidas en la mesa, en la cena de Navidad, y en la cena de Navidad en el centro está la Coca-Cola, que es lo que le permite disfrutar a todos. ¿Sí? Es la razón por la cual Apple no vende celulares. Apple lo que vende son dispositivos que permiten acercar a la gente, acercarse a los familiares. Entonces, mire que cuando usted ve un comercial de Apple, me imagino que los han visto en la página o cuando hacen los lanzamientos, por ponerles un ejemplo. El Apple tiene una característica o el iPhone tiene una característica que es la aplicación que se llama iMessage, que permite hacer videollamadas. Entonces, cuando ellos van a vender esa característica, no sacan un comercial diciendo el nuevo iPhone 14 tiene una cámara con alta resolución que le permite hacer llamadas más claras y más rápidas y que evoquen, por ejemplo, una mejor imagen o negros más profundos, alguna cosa así. No,
sino que en el comercial se lo venden a usted como la persona que va viajando de un punto a otro en un tren y está extrañando a su familia. ¿Y qué es lo que hace? Saca el teléfono celular, coge en el iMessage y llama a su familiar y empieza a hablar con ese familiar y lo está acercando al familiar. Entonces mire que es diferente cómo después de haber entendido al cliente o al usuario, yo puedo vender un producto, ¿sí? Es la razón, mire, todo esto es la razón por la cual anteriormente no se sabían vender los automóviles. Anteriormente, si usted quería comprar un carro de agencia, lo máximo que podía hacer para ver ese carro era dirigirse al concesionario y una vez en el concesionario le pasaban las llaves y lo máximo que podía hacer era aprenderlo. Hoy en día, ¿qué hay? Hoy en día está el tema del marketing de experiencias. Y el marketing de experiencias le permite a usted que si, por ejemplo, usted está antojado y le gusta mucho una camioneta Mazda, entonces a usted va al concesionario Mazda y le dice, ah, bueno, venga el sábado a las 10 de la mañana que tenemos una jornada de test drive, donde usted va a poder montarse en el carro y manejarlo a través de un recorrido. Entonces usted va el sábado, se inscribe, va el sábado y el sábado le prestan las llaves y le prestan la camioneta para que usted dé una vuelta larguísima, que claro, cuando usted se baja del carro ya está súper convencido de que ese es el carro de sus sueños. ¿Sí? Es la razón por la cual hoy en día los celulares a usted se los venden en un centro de servicio. ¿Sí? Anteriormente, ¿cómo le vendían a usted un celular? Usted entraba a una tienda de celulares y lo máximo que podía hacer era ver la foto del celular en un catálogo y le decían en el catálogo las características del celular, ¿sí? Tonos polifónicos, la batería dura no sé cuántas horas, tiene no sé cuántas memorias para guardar contactos, la pantalla color, toma fotos en VGA, no sé cuántos, claro, pero ver el celular en vivo, eso usted no lo podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Usted entra a un centro de servicio de alguna de las compañías de telefonía celular y usted cuando entra es una superficie, o sea, es un almacén grandísimo donde encuentra diferentes bahías, cada una con una marca diferente. Entonces usted se acerca a la marca, digamos, se acerca a Samsung y dice, mire, es que estoy buscando un celular. Ah, bueno, ¿qué tipo de celular está buscando usted? No, es que a mí se me caen los celulares a cada rato, el último que tenía se le quebró la pantalla y no se pudo arreglar, no sé cuántas. Le tengo el suyo, mire que nos llegó este Samsung edición Caterpillar, que es un Samsung que es resistente a todo. Entonces, mire, este celular usted lo tira al piso y ¡pam! Se lo dejan caer en el piso literalmente. Usted le puede dar con un martillo, le sacan un martillo y le golpean el celular y mire que no le pasa nada. Ese es el marketing de experiencia. Ahí usted el celular lo puede manipular, puede tomar fotos con él, navegar en internet, o sea, ya usted interactuó con ese producto y ya usted va convencido de que ese es el producto que necesita. ¿Listo? Entonces, todo eso sucedió porque las empresas empezaron precisamente a utilizar metodologías como el mapa de empatía. ¿En qué consiste el mapa de empatía? Mire, el mapa de empatía ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo, de su entorno, de su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Por eso existe la personalización, por eso hoy en día a usted le venden un carro y le dicen con qué rines lo quieren, con qué motor lo quiere, de qué color lo quiere, cómo va a ser la cojinería de adentro. Entonces, eso es lo que nos permite construir relaciones a largo plazo y sostenibles, es decir, fidelizar a un cliente. Cuando yo entiendo las necesidades latentes de un cliente, entiendo cómo piensa, cuál es su visión única del mundo, qué le interesa escuchar, qué ve, qué escucha, qué piensa, qué siente, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y eso me permite entender que el cliente no es solamente una persona que paga por el producto, sino que el cliente es una persona que tiene aspiraciones, sueños, bueno, un montón de cosas que se relacionan en un contexto y que ese cliente es un actor que es influenciado por el entorno cultural y físico, por las personas que lo rodean, en general el contexto y no es un elemento aislado, es decir, el cliente o el usuario, que pueden ser la misma persona o pueden ser diferentes, ya lo vimos, es una persona que está dentro del contexto y es influenciado por ese contexto, pero también él como usuario está influenciando al contexto. Entonces, aquí deberíamos preguntarnos, mire, ¿cuántas veces
nosotros hemos sido influenciados por la familia, por la mamá, por la esposa, por los amigos, para comprar un objeto. Le pongo un ejemplo, usted va, digamos, con su pareja en un centro comercial, supongamos yo voy con mi pareja en un centro comercial y vamos pasando por una tienda en la que a ella vi un vestido que le gusta mucho. Ay, mi amor, mira ese vestido tan bonito. Ya uno sabe allí que el próximo regalo, la próxima fecha, ya uno sabe qué regalarle a la esposa. Entonces, ahí qué pasó, mi esposa me influenció a comprar un vestido. ¿Listo? En cuántas oportunidades, por ejemplo, hemos visto que un compañero del trabajo compró un celular nuevo, de última generación, no sé qué, ve qué celular tan chévere, cuánto te costó y qué tal, no, muy bacano, no sé qué. A los días probablemente compres el mismo celular. ¿Por qué? Porque ya te dejaste influenciar por el compañero que te dijo que el celular le había salido buenísimo, que además lo había conseguido súper barato, que tiene tales y tales opciones, no sé qué, que le dura la batería no sé cuánta. Claro, me dejé influenciar por lo que escuché de mi compañero. ¿Listo? Entonces mire que el cliente es un actor que influencia, pero que también es influenciado por el contexto y por las personas que lo rodean. Entonces, ¿cómo vamos a detallar ese círculo de influencia? A través de esta metodología que es el mapa de empatía. Permítame un momentico, muchachos, voy a buscar un videito aquí que les va a servir. Ustedes se meten en YouTube y en el buscador van a poner este video de acá, es bueno. Venga, les voy a compartir por aquí el enlace. Ahí en la sala de chat les dejo el enlacecito de acá. Listo. Ahí se los acabo de poner. Véanse ese videito que ahí está bien explicadito de cómo realizar el mapa de empatía para cuando les toque desarrollarlo. ¿Listo? Listo. Volviendo entonces acá y cerrando el paréntesis. Listo. Volviendo acá, entonces el mapa de empatía es básicamente una manera también de organizar la información que nosotros encontramos en relación al usuario cliente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar al cliente o usuario dentro de nuestro segmento objetivo, ¿no? De la segmentación que hicimos aquí en el centro. Y vamos a tratar de construir todo el contexto de ese usuario. Entonces vamos a responder estas preguntas. Bueno, ese usuario, ¿qué piensa y siente? Obviamente en relación a la situación problema que estamos analizando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus necesidades, preocupaciones y expectativas en relación a esa situación problema nuevamente? ¿Qué ve? Es decir, ¿cuál es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué le ofrece el mercado? Entonces, mire que aquí está lo que hablamos ahorita, tecnología, mercado y contexto. ¿Listo? Entonces, ¿qué ve esa persona? ¿Qué dice y qué hace? Es decir, ¿cuál es su actitud y conducta? ¿Sí? ¿Cómo influencia a los demás? También, ¿qué escucha? Entonces, ¿cómo se deja influenciar de los demás? ¿Qué dicen los demás, sus amigos, colaboradores, círculos de influencia? Es decir, ¿qué le dice la mamá? ¿Qué le dice la tía? ¿Qué le dicen los hijos? ¿Qué le dice los compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Qué escucha de ellos? ¿O qué escucha de la gente del común sobre un producto, sobre una situación, problema o alguna cosa así? Y finalmente, algo que termina siendo como una especie de análisis DOFA. ¿Alguno sabe qué es un análisis DOFA? Es cuando evalúa las empresas, Debilidades, debilidades y fortalezas. fortalezas, oportunidades y, bueno, no me acuerdo. Amenazas, es el último. Amenazas. Ajá. Entonces, el análisis DOFA eso se hace, es un análisis de las empresas con respecto a la competencia, ¿sí? ¿Cuáles son mis debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades? Entonces, esto se convierte también como en un análisis DOFA porque es un análisis DOFA que yo estoy haciendo del usuario, es decir, debilidades, a qué desafíos, frustraciones y obstáculos se enfrenta esa persona. Para poder, si yo entiendo esto, entonces mire lo que hace Coca-Cola, Apple, las marcas de pañales, ¿sí?
todas juegan con ese marketing de sensaciones. Sí, mire que anteriormente los pañales se los vendían era la mamá, porque se supone que la mamá o tradicionalmente la mamá es la que se encarga del hogar y el papá es la cabeza de la familia, es decir, el que lleva o el que resuelve el tema de la economía. Sí, eso es lo que tradicionalmente se ha pensado. Hoy en día usted ve todos los comerciales de pañales y ¿quién es el que le cambia los pañales al niño? El papá. ¿Por qué? Porque las marcas han entendido que el papá tradicionalmente ha sido un miembro excluido de la familia. O sea, usted es el que trae la plata a la casa. La mamá es la que cría a los hijos, los cambia, bla, 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 y todo eso. Pero hoy en día eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque el papá es un actor influenciado y que es un actor que influencia y él ya quiere hacer parte de ese proceso de criar los hijos, de cuidarlos y todo lo demás. Entonces usted ve que en los comerciales ya lo que le cambia, la persona que le cambia los pañales al hijo es el papá. ¿Sí? Fortalezas, ¿cuáles son sus objetivos y cómo mide el éxito al alcanzarlos? Entonces, lo que hablábamos ahorita del tema de, bueno, las características del producto que hacen que yo tenga un estatus. Yo puedo dirigirme de mi casa al trabajo en un Renault 4, en un taxi, en un bus, digamos, de estos del sistema de transporte, en el metro, bueno, en el sistema de transporte que haya, o lo puedo hacer también en un carro particular de alta gama. Todos me van a llevar al trabajo. Pero ¿por qué hay gente que prefiere comprarse una camioneta de 400 millones de pesos cuando le va a servir igual que un carro de 30? Porque es que el carro de 400 millones de pesos no solamente le está resolviendo la necesidad de ir del punto A al punto B, sino que le está resolviendo la necesidad de ir del punto A al punto B con estatus, con reconocimiento, con que cuando usted vaya por la calle, la gente lo vea y diga, uff, este man va en un carro sí, en el último carro que tiene la última tecnología, en la camioneta más deseada por todo el mundo. Y probablemente cuando usted abra la puerta y se baja del carro, todo el mundo va a ver quién es el que está manejando el carro. Porque la gente es así, o sea, culturalmente nos interesa saber quién maneja qué y por qué está en mejor posición que yo. Entonces mire que cuando yo entiendo esto, estoy entendiendo esas necesidades latentes del usuario y son los puntos de los cuales después de entenderlo me voy a pegar yo. ¿Para qué? Para crear mi producto y poder hacer que mi producto se convierta en el objeto que todo el mundo desea. Lo que se va a traducir en qué? En ventas y utilidades para mí. ¿Listo? Obviamente resolviendo la situación problema también. Entonces, ¿qué obtenemos de todo este proceso del método de indagación? Entonces, una vez se han dado respuestas a todas estas preguntas, me refiero a qué piensa y siente, qué ve, qué dice, así que escucha, cuáles son sus debilidades y fortalezas, vamos a poder entender la propuesta de valor que el usuario o cliente espera de ese producto, espera que tenga ese producto, es decir, cuál es el valor agregado que va a tener el producto, cuál es el factor diferencial, qué es lo que va a hacer que ese producto se diferencie del que tiene la competencia. Eso lo vamos a poder entender. Vamos a poder entender también cuáles son los canales de distribución por los cuales esperamos conectar con ese cliente. Entonces yo le voy a vender por internet el producto o se lo voy a vender en una tienda física o se lo voy a llevar hasta la casa o se lo voy a llevar a través de WhatsApp o a través de qué medio, de un marketplace. ¿Listo? Tipo de relación marca-cliente que va a ser establecida. Entonces, yo lo quiero fidelizar o quiero que él sea una persona que además de fidelizarlo, sea un promotor de mi marca. Cuando usted le va bien con un producto, ¿usted qué hace? Lo recomienda, ¿no? Número 4. ¿Cuál es el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto o servicio? Mire que esta gente de mercadeo la tienen clarísima porque usted todavía como empresa no ha creado el producto, sin embargo ya sabe cuánto estaría el cliente dispuesto a pagar por un producto que resuelva esa determinada necesidad. Número 5. Tanto el mapa de empatía como los resultados, estos que hablamos que son tabulados, se presentan por medio de herramientas gráficas y semánticas, es decir, debemos saber también cómo interpretar todos estos datos para que esas conclusiones puedan ser entendidas por todo el equipo de trabajo. Entonces, para poder entender ese mapa de empatía,
y la información que nos brinda, lo que normalmente hacemos es generar ese mapa de empatía, o se supone más bien que ese mapa de empatía fue generado a través de un segmento de personas, de analizar un segmento de personas, es decir, el usuario que está aquí en el centro está representando lo que piensa y siente, lo que ve, lo que dice y hace y que escucha un segmento objetivo del mercado. O sea, no es solamente una persona, sino son muchas personas que piensan y sienten lo mismo que lo que ven lo mismo que que dicen y hacen lo mismo que que escuchan y tienen las mismas debilidades y fortalezas que el que está aquí en el centro. Es decir, este personaje representa un segmento del mercado. Entonces lo que hacemos para presentar esto no como metodología, sino como conclusión, es lo que llamamos un perfil de usuario. Construimos un perfil de usuario. Ya les voy a mostrar un ejemplo de qué es un perfil de usuario para que ustedes me entiendan el tema. ¿Tienen hasta allí alguna pregunta mientras yo busco el perfil de usuario? Listo, póngale cuidado. Les voy a dar un ejemplo del perfil de usuario. Después les hablo de este proyecto, esto se los voy a mostrar como una presentación casi que al final del curso, pero les voy a adelantar el perfil de usuario. O sea, después de que uno hace el mapa de empatía, uno lo que hace es generar el perfil de usuario, es decir, personificar esas características del mapa de empatía y los atributos y toda la información que encontré en mi etapa de investigación, las personifico en un usuario, ¿sí? En un usuario y trato de que ese usuario sea real, es decir, busco una foto del personaje que quepa dentro de esa descripción, ¿listo? Mire lo que les voy a leer, es básicamente las características de una persona que representa el tamaño de mercado que yo estoy estudiando, ya sea el usuario o el cliente o que sea la misma persona, ¿listo? De hecho, no necesariamente únicamente va a haber un mapa de empatía, pueden haber varios en varias ocasiones, porque ya entendemos que el cliente en algunos casos es diferente del usuario, ¿listo? Entonces pueden haber varios mapas de empatía, de acuerdo a los objetivos que queramos lograr. Mire, les voy a leer este perfil de usuario. Miguel es un hombre bogotano de 29 años, soltero, que lleva una vida tranquila y que comparte su tiempo entre el trabajo en una importante firma bancaria y su estudio de posgrado. Los fines de semana le gusta compartir en su apartamento con sus amigos o familiares una comida con un vino fino y es él quien se encarga de cocinar, ya que tiene una facilidad innata y una fascinación por este arte. Él tiene una vida económica estable por lo que invierte recursos en sus hobbies, tales como la tecnología y cocinar. Es amante de las tendencias y vincula siempre de algún modo la comida y la tecnología. Además del gusto por cocinar, es un obsesionado por la buena impresión que llevan sus invitados frente a su vivienda, lo que lo ha convertido en un seguidor de la innovación. Mire que estas características que yo le doy a Miguel, que se supone que es este personaje que está allí cocinando como una langosta, me está describiendo una persona que podría comprar qué tipo de productos. Elementos por los hobbies, puede comprar Cosas para cocinar. para cocinar, electrodomésticos, que le faciliten la vida para eso. Exactamente. Mire, sus hobbies son la cocina y es amante de la tecnología. Entonces, si yo tengo esas dos características claras y creo un producto que sirva para la cocina, para alguna labor que sea de cocina, pero además sea un producto tecnológico, ya tengo al cliente. ¿Sí? Pero además, ¿cuánto está dispuesto a pagar Miguel por un producto de estos? De acuerdo a ese perfil de usuario, lo que le pidan. ¿Por qué?
porque ese perfil de usuario que yo estoy analizando es una persona que lleva una vida tranquila, que trabaja en una importante firma bancaria y que tiene estudios superiores de posgrado. Es decir, es una persona que probablemente tenga un muy buen sueldo. Y si es muy amante de la cocina y muy amante de la tecnología, independientemente de que le cobre yo lo que le cobre, si ese producto que yo estoy creando le resuelve una problemática que él tiene en su cocina y adicionalmente va de acuerdo a sus hobbies, él es capaz de pagar todo lo que quiera. ¿Listo? Todo lo que le represente para él, que los invitados que tiene a su casa y que lleva a comer como su familia y sus amigos se lleven una buena impresión de su casa, de las cosas que tiene. Entonces mire que aquí en la descripción del perfil de usuario yo no les estoy diciendo qué carro maneja Miguel, pero si yo le pregunto a alguno de ustedes qué carro creen que tiene Miguel. Una camioneta o algo. Un gama media. Vamos a ver. Exacto, un gama media y tal vez media alta, yo diría, ¿sí? Como una camioneta o un carro pues como estos así, porque sabemos que tiene un buen sueldo. Sí, mire que yo ahí en el perfil de usuario no les estoy describiendo a dónde va a rumbear Miguel. Sin embargo, si estamos hablando de que Miguel es un bogotano, pues probablemente irá a rumbear a las mejores discotecas de Bogotá. ¿Sí? No sé cuáles son las mejores discotecas de Bogotá, porque yo en Bogotá pues nunca he rumbeado. No rumbeo aquí en Cali, menos en Bogotá. Pero específicamente hablando, mire que esta descripción no, o sea, no estoy dando todos los detalles, pero a la vez la información me está llevando a poder suponer detalles de la vida de este personaje. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer con el mapa de empatía. Mire que el mapa de empatía aquí me está llevando a construir un perfil de usuario que no solamente me está llevando a identificar las necesidades que veo por encima, sino las latentes, las que hay por debajo. ¿Qué siente este personaje? Este personaje le gusta mucho que la gente se lleve una buena impresión de él. Entonces, probablemente cuando la gente está en su casa, le gusta pedir buena cerveza, le gusta pedir buen vino, le gusta cocinar con productos de calidad. ¿Sí? ¿Cómo es su apartamento? Probablemente es un apartamento donde, como le gusta vivir bien y tiene un alto nivel económico, pues, tendrá unos buenos muebles, ¿sí? Probablemente tendrá estos aparaticos Alexa o no sé qué, estos que hacen un hogar domótico, una buena conexión a internet, saben qué marcas más o menos de ropa utiliza el hombre, que compra zapatos originales, que tal. Sí, entonces mire que yo no estoy dando todos estos detalles, sin embargo la información que construye el perfil del usuario lleva a que uno piense y suponga esos determinados detalles. Y mire que aquí estoy construyendo todo un contexto a partir de ese perfil de usuario. Entonces, ¿qué debería arrojarme como conclusión ya para terminar? ¿Qué debería arrojarme todos los métodos de indagación? La información del usuario y de su contexto. Si yo creo para Miguel un producto que le sirva para la labor de la cocina y adicionalmente sea un producto tecnológico, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por él? Lo que yo le cobre. Y adicionalmente, ¿en dónde lo debería buscar? Pues probablemente en supermercados de cadena donde este tipo de personas vayan a mercar, por ejemplo, en Carulla, ¿sí? O por ejemplo ¿cómo se llama este? Que es, bueno, estos supermercados que son por membresía, por ejemplo, donde se consiguen muy buenos productos, pero es un poco más costoso, ¿sí? Porque es exclusividad. Entonces, mire que esto es a lo que tenemos que llegar, ¿listo? Bueno, finalmente, muchachos, les quería hablar acerca del proyecto formativo integrador, que a grandes rasgos, pues, les voy a mostrar aquí en qué consiste. Ya ustedes lo leen, pues, bien y tal en el grupo y empiecen a trabajar por eso. Entonces, miren. Bueno, aquí hay un parrafito que habla, pues, acerca de la ingeniería, pues, en qué consiste. Habla pues de la importancia de la ingeniería para mitigar problemas o prevenir causas y efectos de diferentes problemas, pero específicamente vamos a hablar
de causas y efectos de desastres naturales en nuestro contexto, es decir, en Colombia, que a través de la investigación se pueden implementar estrategias para afrontar las situaciones de emergencia. Les voy a comentar más o menos, ya ustedes se encargan de leer y de sacar conclusiones del tema y empezar a generar la investigación que permita establecer no solamente el mapa de empatía, sino la situación contextual, el usuario o los usuarios, la tecnología, el análisis tecnológico, pues, y el mercado, es decir, a cuántas personas les sucede esto en términos de investigación. Entonces, póngale cuidado. Vamos a trabajar en la problemática que sucede cuando entran las temporadas de lluvia o cuando hay desastres naturales en Colombia. ¿Qué es lo que normalmente suele suceder? Por ejemplo, cuando entran las temporadas de lluvia, ustedes saben que hay algunos departamentos que por la ubicación geográfica que tienen y también pues digamos por los habitantes que tienen, hay personas que construyen sus viviendas en zonas de ladera o en invasiones. Y normalmente estas personas cuando entran las temporadas de lluvia, pues como esas zonas de ladera están al lado de los ríos, pues los ríos se crecen y se llevan las casitas, o cuando llueve mucho, las montañas que están alrededor, pues ocurren deslizamientos de tierra por el tema de la erosión y se lleva las casitas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La problemática básicamente es por analizar los desastres naturales. Cuando suceden, están dejando damnificados, ¿listo? Cuando normalmente suelen suceder este tipo de tragedias, ¿cuál es el actuar del gobierno o de los municipios o de la gente, pues, o de las instituciones que permiten el tema de responder a esos desastres naturales? Pues normalmente llevan a la gente, o sea, empiezan a recoger a los sobrevivientes, ¿sí? O a las personas que perdieron sus casas y que se les inundó todo y no sé qué, y los llevan, digamos, a una institución educativa, ¿sí? A un colegio que haya por ahí, o a un coliseo, o a una sala de reuniones de las juntas de administradoras locales de los barrios, o bueno, cosas así, es decir, los reúnen allí y uno empieza a ver que en los noticieros empiezan a informar y empiezan a pedir ayudas, ¿sí? Entonces, eh, donaciones de alimentos no perecederos, que se requieren carpas, que se requieren mantas, que ropa de segunda, que zapatos en buen estado, que medicamentos, que esto, que lo otro. Entonces se empieza todo un tema de una cadena y eso empieza a ser llevado hasta allá a través de aviones, helicópteros, normalmente de las Fuerzas Armadas o este tipo de instituciones pues que prestan, en este caso, esas labores de ayuda, labores humanitarias. Pero por supuesto estamos muy lejos de ser un país que cuando ocurren un tipo de tragedias de estas, pues el gobierno se apropie realmente de lo que debería pasar. Ya lo vieron ustedes con un ejemplo hace algún tiempo, hace algunos meses, con el tema de un huracán que pasó por una tormenta de estas tropicales que pasó por San Andrés, tirando abajo un montón de casas en Providencia más que en San Andrés, y supuestamente el gobierno dijo que iban a levantar otra vez todas las casas, que iban a levantar más de 100 casas y no sé qué, y al final el gobierno no hizo nada. Entonces la gente se quedó sin casa, otra vez empezar desde cero y todo lo demás, ¿listo? Más o menos ese es el contexto de la situación problema. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Leen toda la consigna del ejercicio de esto, ¿listo? Y van a empezar a encontrar diferentes métodos, a través de diferentes métodos de indagación, la información que les permita crear la definición del problema. ¿Sí? Es entender quiénes son los usuarios, cuántos de estos usuarios hay a los que se les presenta la información, la situación cada vez que llueve, cada vez que hay temporadas de invierno pues aquí en el país, en qué zonas son, porque no es en toda Colombia, es en algunas partes, qué características tienen esas personas, bueno, intentar establecer como ese estado del arte, y lo van a hacer también este análisis a través de la metodología del árbol de problema, es decir, van a establecer causas, efectos, cuál es la problemática, qué incidencia tiene el gobierno, qué incidencia tienen los municipios, quiénes son los que ayudan, cuáles son los organismos de rescate, a cuántas personas se les presenta esto, bueno, todo lo relacionado a la problemática para intentar dar una solución, ya sea a las causas o a la problemática mientras está sucediendo o a los efectos que tiene esa problemática.
En el curso pasado utilizamos esta misma consigna y lo que hicimos fue que la solución final estuvo basada, los dos grupos que estaban, la solución final la basaron en la creación de viviendas temporales. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué características deben tener esas viviendas? Eso fue digamos, lo que hicieron los compañeros que vieron el curso a principio de año. Entonces, bueno, ahí les recomiendo esto. Y por último, bueno, me quiero aquí rápidamente que me comenten quiénes son los integrantes de los grupos. Ya me habían hablado que había dos grupos. Sí, Entonces, profe. Ujú. El caso de nosotros es Paola, Ok, Paola Andrea, Lina Lisset listo, y mi persona. listo. Entonces, ustedes tres, grupo uno, ¿listo? Grupo Listo, 2, profe. Profe, el grupo está conformado por Balmer Valencia, por listo, Leandro y por mi persona, Juan Diego Moreno. listo. Y Juan Diego. Profe, una preguntita. ¿Uno cómo hace para llegar a este documento? Ya les digo cuál es la ruta. Y grupo Listo. 3, es decir, resto del mundo, estaríamos hablando de, vamos a ver si están conectados todos acá. Creo que, un momentico, vemos aquí. Ay, no, faltó uno. ¿Hay alguien que esté sin grupo? Duer. Yo, Listo, Duber, ya le doy el contacto de quién es el otro que faltó para que se contacte con él, ¿listo? Listo, Duber y un momentico ya le voy a decir quién fue el otro que faltó. Jonathan Arenas. El correo de Jonathan es este. Ya le profe, vamos yo estoy aquí. ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, bueno, entonces Jonathan y Duber. Listo. Entonces, bueno, ya se ponen en contacto ustedes si quieren, aprovechen ahí. Igual aquí en el video pues les voy a mostrar aquí los correos de cada uno pues para que ahí les queda, paren el video ahí en ese momentico para que puedan acceder pues si no tienen los correos todavía. Listo, venga de una vez le quito aquí la falta a Jonathan. Entonces sí entraron todos, pero la vaina fue que uno por allí se salió o algo así. Entonces ya tengo los grupos acá, entonces empiecen a trabajar en esto. Ya les digo dónde está esto. Igual, mire, ustedes meten acá en anuncios, ¿sí? Al UAO virtual, anuncios, y aquí donde dice anuncios varios, le dan clic y le dan clic aquí. Clic para ir al recurso. Cuando usted le da clic acá, él los lleva a esta carpeta. En esta carpeta es la que van a encontrar las presentaciones en PDF que yo les hago aquí, que les mostré. Y adicionalmente, mire, aquí está el caso del proyecto formativo integrador. ¿Listo? Entonces ahí está ese documento que les mostré ahorita. Listo, muchachos. Entonces, No, profesor. cuénteme. Profe, ¿los PowerPoints están en cuál carpeta? ¿Los que hemos visto hasta el momento? Ahí mismo, están ahí mismo, en esa misma carpeta. Mire, le voy No, a mostrar aquí número... voy a Sí, mostrar aquí perdón. la carpeta por fuera y le voy a especificar las clases que hemos visto. Esta es la carpeta. Y ahí está el caso del proyecto formativo integrador, que es el que les acabé de mostrar. Proceso Correcto. de diseño de 3 etapas, esta fue la que vimos el martes. Sí, Bien. listo. Y la número 2 es la que vimos hoy. Listo, profe. Está bien, gracias. ¿Listo? Ahora, Perfecto. en los videos de las clases, para los que entraron extemporáneo, aquí mismo en anuncios, se van aquí enlaces a videoclases. Aquí está el enlace del video de la clase del martes. ¿Listo? Conforme termine aquí, cierre la sesión, se compila el video y lo subo a YouTube y pongo el video de esta clase, lo pongo aquí, en este. ¿Listo? Entonces, bueno, Profe, muchachos, vayan avanzándole al tema. Ojalá puedan para la clase del martes tener listo por lo menos un primer acercamiento al árbol de problema.
¿listo? Las causas y los efectos para que le echemos una revisada y empecemos a corregir detalles previos a la entrega. Ese es como, digamos, el primer punto de la entrega. El árbol de problemas con otros adicionales que vamos a ver en la próxima semana, en la clase del martes y del jueves, sobre el tema de la detección de las necesidades y la generación de atributos de diseño, que vamos a utilizar unas metodologías allí, ¿listo? O bueno, una metodología en el caso de los atributos y en el caso de las necesidades, de la detección de las necesidades, un modelo de un autor que se llama José Jurán. ¿Listo? Eso se los comento el martes y viernes y jueves Profesor, respectivo. una última preguntita. Entonces, Cuénteme. para este fin de semana no tenemos una entrega, sino el avance para la siguiente clase, prácticamente. Correcto, o sea, el martes, a Listo, mí listo. personalmente, digamos que las fechas de entrega yo se las establezco y el próximo martes les voy a decir qué fechas vamos a hacer entrega ya formalmente hablando, pero de todas maneras, desde el punto de vista de la planeación, no se van a dejar coger el tiempo, sino que vayan haciendo cosas, porque entre mayor avance vayan teniendo, pues podemos aprovechar las clases de una vez para hacer asesorías. De manera que cuando sean las entregas, ya ustedes entreguen los elementos corregidos y así les va a ir mejor. Listo, muchachos. No es más entonces. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan o algo a través del correo electrónico con mucho gusto. Y bueno, quedamos entonces en contacto, ya sea por correo electrónico y sería cuestión de ponernos de acuerdo entonces si requieren de pronto una asesoría o alguna cosa así. Cuadrar el horario pues que nos cuadre a los integrantes del grupo y a mí, puede ser de media horita o bueno, de lo que requieran, con mucho gusto. Vale, profe, muchas Listo, gracias. profe, Muchas gracias. 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 Vale, que descansen, cuídense. Igualmente, hasta luego.